Hola, hola a todos, muy buenas otra vez. Eh, es un día muy especial hoy. Tengo un gran honor para mí hablar hoy de un tema muy, pero que muy importante que desgraciadamente en los países de Hispanoamérica no se conoce bien porque desgraciadamente lo que se conoce está, por decirlo así, manchado, la narrativa está muy manipulada. La narrativa que se enseña en las escuelas está muy manipulada en los países hispanoamericanos y es precisamente sobre nosotros lo que quiero hablar hoy. Voy a hablar sobre Hispanoamérica, voy a hablar sobre esta muy hermosa unión o conjunto de 19 países que hablamos el español, todo desde México hasta Argentina y en el medio, con el permiso de Brasil, de nuestros hermanos de habla portuguesa en Brasil. Pero voy a hablar de la hispanidad. Y para hablar de la hispanidad hoy, de lo que es, de lo que no es, de cómo fue que se formó, eh, de la manipulación que hay en la narrativa de la hispanidad, pues tengo el honor de tener a dos personas muy especiales. Patricio Lons es el historiador por excelencia de la hispanidad, nos acompaña desde Argentina, muy famoso en las redes sociales, en YouTube, un conferencista de primer orden que ha ido por Hispanoamérica aclarando y diciendo las verdades sobre la realidad de Hispanoamérica. Y lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, Patricio. Hola Ron, un gusto charlar contigo, al fin te conozco. Y nada, también tengo el honor de tener a la muy famosa, muy valiente y muy hermosa Mamela Fiallo, que nos acompaña desde Ecuador. Ella es una activista a favor de la fe católica, en contra del feminismo neomarxista, a favor de la dignidad de la mujer, eh, que da siempre la batalla cultural por toda Hispanoamérica, con muchas conferencias y con en su canal de YouTube, y es profesora también y nos acompaña hoy desde Ecuador. Hola Mamela, bienvenida. Muchas gracias, gracias por tan generosa introducción. Pues nada, me gustaría empezar con Patricio. Usted que es un experto y una figura reconocida a nivel internacional en la historia de la hispanidad. ¿Qué significado tiene en la historia universal la creación? Así a grandes rasgos, ¿qué significado tiene en la historia universal la creación de esta entidad internacional, pannacional que llamamos hispanidad? Que es los países de América que hablan español, más obviamente la madre patria España. ¿Cuál es el significado histórico en la historia universal que tiene la hispanidad en el mundo? Ya ha tenido en la Eh, historia. Primero te voy a hacer una pregunta técnica. Acá en la pantalla me dice aceptar o salir de la reunión. No toco nada, ¿no? Ni aceptar ni nada, ¿no? Usted está en la reunión, está usted ahora mismo en la Ah, reunión. listo, listo. Entonces me quedo tranquilo. Bueno, es un gusto estar contigo y con Mamela, que estuvimos en el Congreso de Reunificación de la Hispanidad que se hizo ahora en Cartagena de Indias. Eh, ¿Qué significa? Y significa la continuidad de la civilización. Mirá. Si vos alguna vez, vos estuviste en Medio Oriente, me imagino que si pudiste ver alguna antigua construcción humana, te habrás puesto a pensar, bueno, estos son en el fondo nuestros ancestros de alguna manera que hicieron esta obra y que mostraron que el ser humano no es un animal, sino que está llamado por una voz divina a algo superior. Si pudiste ver el Sigurat, por ejemplo, que todavía hay uno que está en pie, ahí ves el concepto inicial de la ciudad, porque el Sigurat que era el templo, era el gobierno, era el abastecimiento de alimentos, era la defensa, era la vivienda. Entonces, el modelo hoy de una ciudad básica nace ahí. Entonces, el ser humano fue desarrollándose, y podemos tomar si querés, yo siempre utilizo como un punto de inicio algo así como Parménides, siglo VII. El hombre empieza a pensar. Y luego el hombre se va trasladando y va colaborando, ese pensamiento lo va integrando, ¿no? Entonces vos ves cómo, a partir de la construcción de Roma y del pensamiento griego y la aparición del cristianismo, son tres elementos que empiezan a conformar la civilización en Europa y en Medio Oriente. ¿No es cierto? Un cristiano de Medio Oriente es cristiano antes que mis ancestros europeos.
Y todo eso llega en algún momento a la península. Y los peninsulares, que no aceptaron tan rápidamente a Roma, acordate, la batalla de Numancia, donde los antiguos íberos se enfrentaron a Roma con lo que se llama coraje numantino. Sin embargo, todo eso terminó conformándose en una gran civilización que luchó y que tuvo una rápida identificación de sí misma. Ya con los visigodos, ya con San Isidoro de Sevilla, el Tercer Concilio de Toledo, los pueblos hispanos se definieron como hispanos, tomaron el nombre que le había puesto el antiguo Imperio Romano, y se definieron por la fe, vencieron al arrianismo y bueno, nosotros somos estos, somos católicos, esta es nuestra identidad y esta es nuestro territorio. Y en el fondo era toda la península ibérica. Y si vos ves, a España se fueron integrando numerosos grupos poblacionales, suevos, visigodos, cartagineses, pero incluso hasta luego tenés elementos posteriores que se fueron dando a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, ¿no? Hasta irlandeses, tenés un porcentaje irlandés de los que huyeron a causa de Cromwell. Y todo eso permitió una civilización tan fuerte que expulsa un elemento ajeno a nuestra civilización como era el Islam, y a partir de ahí, como continuación de esa cruzada, había dos opciones. Una era continuarla en África, que si no hubiese aparecido Colón con una propuesta distinta, el gran continente español sería África, porque con el ímpetu que tenían los españoles, hubieran terminado por arrasar con todo el Islam en todo el norte de África, y luego el África negra se hubiese naturalmente pasado del animismo al catolicismo en un proceso que hubiera durado posiblemente tres siglos, ¿no es cierto? Pero no fue así. Cayeron en el Nuevo Mundo. Si en el Nuevo Mundo hubiesen caído un siglo después, posiblemente se hubieran encontrado con un continente casi vacío, porque buena parte de las tribus tenían ya la pirámide poblacional absolutamente invertida por los enfrentamientos que tenían entre distintas tribus, ¿no? Decía un profesor hondureño que el miselloso y mezcla de españoles con indios lemcas, que estaban sometidos por los mayas, y fue España la que nos salvó, me decía. Pero así vos lo vas viendo a lo largo de todo el continente. Uno dice, bueno, sí, pero hubo muertos, hubo una disminución poblacional. Bueno, hubo lo que se conoce como choque virósico. Pero vos que has andado en misiones por tantas partes del mundo, Ron, y Mamela que también anda por cuantos lugares insólitos, viste, cuando cambias de dieta, no es de extrañarte que te sientas mal, que tengas una gastroenteritis o algo así, que hoy con una medicación moderna zafás fácilmente. Pero sí, 4 o 5 siglos atrás, una enfermedad de esas te llevaba a la muerte. Hoy con unas cuantas pastillas te mejorás, te dan agua mineral y zafaste. Pero o sea, es un problema que existe hoy, con mucha más razón en aquel momento. Y se produce un choque virósico. Los europeos, que venían ya con muchos anticuerpos, habían pasado la peste negra y un montón de enfermedades, resistían mejor determinadas enfermedades y le transmitieron evidentemente a los nativos algunas enfermedades que fueron fatales. Como los nativos le transmitieron otras a los europeos, eso se da siempre. Pero sí es cierto que España logra conformar una civilización en un continente donde las tribus no tenían una idea continental. Es decir, un comanche no tenía la más remota idea que existían los diaguitas. Un indio Ona del sur de los actuales Chile o Argentina no sabía que existían los apaches. Y así sucesivamente. Un guaraní no sabía que existían los aztecas. Eran tribus con una visión muy, muy, muy cercana a sus fuentes de aguas. Entonces, no había sí, había algunos pueblos que habían logrado cierto manejo de aguas, pero no todos. Es España la que genera un gran sistema hidráulico en todo el continente, lo cual permite el crecimiento de la población. Y además se produce un cambio copernicano en algunos elementos. Uno es el poder transmitir el pensamiento. Fíjate, vos, Mamela y yo, que hoy tenemos ridículamente 3 pasaportes distintos, pero son el mismo idioma.
nos une la misma cultura. Y España lo que genera es una lengua franca común para todos los pueblos de América, sin perder las lenguas locales, porque lo primero que hace España es tratar de salvar las lenguas que se encuentra que eran ágrafas. Algunas tenían algún sistema pictográfico, como pueden ser los jeroglíficos egipcios, pero lo que hace España es convertir esas lenguas ágrafas, o sea, sin escritura, en lenguas escritas. Pero además les monta un sistema gramatical y además incorpora palabras de las lenguas nativas a la lengua castellana, convirtiéndolo al castellano en español, en lengua universal. Digo, canoa. Canoa no es una palabra que nace en España, es una palabra que nace acá. Hay incluso apellidos españoles que nacieron acá. Restrepo, Basombrío, que son palabras absolutamente españolas, pero que son apellidos que se gestaron en América, ¿no? Que no existen en la España peninsular. Fíjate qué curioso. Y, y por otra parte, otro cambio, o sea, uno es la posibilidad de escribir las palabras y transmitirlas, ponerlas en papel y llevarlas de un lugar a otro. Entonces, si vos ya te habías ido de la tribu de tu padre, habías creado un pueblo a cierta distancia, pero querías decir a tu padre que lo ibas a ver, y de golpe había un fraile o algún comerciante que alguien unía o contactaba, y vos le podías dar un mensaje en papel que llegaba al otro pueblo y de golpe le decías, bueno, dentro de 3 lunas te voy a ver. Y tu padre sabía que, bueno, 3 veces daba la vuelta a la luna, en 90 días vos ibas a aparecer por su casa. Entonces, eso es un cambio enorme. Uno, claro, hoy estamos acostumbrados a esta absoluta digitalización, que si tuviera, no sé, un invitado que viva en Corea, otro en Namibia y otro en Noruega, los podíamos integrar. Pero en aquel momento esa integración se da por poner una palabra en papel escrito y ese papel poder llevarlo de un lado al otro. Perdón, ese fue el sistema hasta hace poquitas décadas. Mamela ya es de generación digital, pero yo era generación de papel y lápiz, ¿eh? Había que mandarle, si vos le mandabas un mensaje a un compañerito en el colegio, era un papelito, se lo escribías y se lo tirabas por la cabeza para que el otro lo agarre sin que te vea la maestra. Hoy se manda WhatsApp. La última vez que yo di clase en un colegio, dice, no, tenemos WhatsApp de grupo. Yo había llevado unos apuntes, le saqué una foto y en 30 segundos todo el mundo tenía los apuntes sin necesidad de fotocopia. Le digo, el cambio es enorme, pero estos son cambios recientes. Eh, y el otro tema cambia la condición de vida de la gente. A ver, si España no hubiese venido, posiblemente Mamela sería, por ejemplo, hoy un animal de tiro. Hay que mover cosas. Mamela estaría empujando sin rueda, cargando piedras, ¿no es cierto? Bueno, cambia la situación de la mujer, que empieza a descubrir, y ahí Malinche, que no sé por qué los mexicanos tienen la idea que Malinche es como un traidor. No, no. Malinche es la persona que logra unir dos culturas. Los mexicanos, si pensaran un poco, tendrían que hacerle un gran monumento a Malinche, porque ellos hablan una lengua común en todo México, cuando antes había un montón de lenguas tribales. Y es más, y México llegó hasta el Mississippi gracias a que Malinche logró trasladar el conocimiento de Cortés a los distintos pueblos de Mesoamérica. Pero esos pueblos descubren que ya no tenían que entregar una hija para un sacrificio humano para determinada fecha, que ya no había derecho, nadie tenía derecho a masticarte y a comerte, sino que esos dioses mueren y aparece un dios al que le llaman Jesús y le dicen el Dios bueno. La primera definición que hacen los indios, Jesús es el Dios bueno, porque el Dios que tuvimos hasta ahora era un Dios muy desagradable. Y, pero además este Dios bueno tiene una característica, se hace niño, lo cual no hay nada más tierno que un bebé, y además tiene mamá. Y esa mamá además es muy importante. Entonces, ¿te imaginas que todas las indias americanas dijeron, perdón, y nosotras podemos ser, y ustedes pueden imitar a la Virgen María? Bueno, listo. De esta no salimos más, no me cambia más. Entonces, fue masiva la conversión. Yo he conocido a algunos sacerdotes mexicanos de sangre india y un día me llamaba la atención, uno de ellos vino acá y trajo un documental había filmado varias iglesias de México.
Había una que me había llamado mucho la atención por el color, una mezcla de verde y blanco, me pareció muy linda. Le digo, ¿y esta en qué ciudad está? No, esta iglesia está en un pueblo de 5.000 habitantes. Digo, pero padre, ¿cómo un pueblo de 5.000 habitantes va a tener semejante iglesia? Me dice que Patricio, se convertían en masa los indios. Los sacerdotes lo primero que hicieron fueron pequeñas capillitas de barro y de golpe le caían cientos y cientos y cientos de indios queriendo saber cómo era ese Jesús, que era un Dios bueno, que se hace niño. Y cuando él les hablaba, decía, sí, queremos ser de esa religión. Y los sacerdotes contaban, dice, se me acalambraba el brazo porque todos pedían el bautismo. Les enseñamos el arte de la construcción. Y los indios dijeron, pará, pero entonces podemos hacer la iglesia como se nos dé la gana. Y la hicieron con todas las ganas. Y cuando desarrollaron el arte de la minería, dijeron, desarrollaron también la orfebrería. Y dijeron, pero entonces le podemos hacer la iglesia a nuestro gusto. Entonces vos encontrás esas piedras, esos retablos con oro, bañado en oro, que en realidad uno dice, ay, ¿por qué no usan para otra cosa? Es que era como imprimir papel. Si era de ellos, era de América y era de España, ¿por qué no iba a meter oro o lo que se les dice la gana para hacer las iglesias magníficas que hicieron en América? Entonces España trasladó toda su cultura y convirtió esto en otra España. Por eso los americanos tenemos que entender que nuestros ancestros no eran de España. Estas tierras no eran de España, sino que estas tierras eran España. ¿Mm? Y el dueño nominal era el rey, pero era meramente nominal, porque vos tenías tu territorio y el rey lo reconocía, y las tribus pedían reconocimientos reales para evitar justamente volver a ser sometidos por otras tribus. Y es España la que les enseña el derecho de propiedad privada para que ninguna tribu pueda someter a otra. Ahora, evidentemente, si nosotros empezamos a darnos cuenta de lo bueno, de tener una civilización común, desde California y Florida hasta la Antártida, empezamos a ver que tenemos ventajas comparativas y competitivas. Por supuesto que si nos quedamos en los errores y horrores que también tiene todo cambio civilizacional, bueno, entonces no podemos hacer nada. Pero la empresa de España en América, y bueno, fue hecha por hombres, obviamente no eran todos seres angelicales. Pero cuando empezás a ver los abusos, te encontrás que muchos eran organizados por los mismos indios y otros por algunos españoles que no eran cristianos, aunque se decían que lo eran. ¿Mm? Y entonces, pero cuando vos ves el panorama general, descubrís que España le dio a este continente una ventaja única, que es la que tenemos que aprovechar. Nuestro oro negro, nuestro petróleo, nuestra riqueza principal, es nuestro idioma. Vos en Europa arrancás de Lisboa y llegaste a Hungría, que no son tantos miles de kilómetros, y cambiaste por un montón de idiomas. Portugués, español, francés, italiano, alemán, rumano, búlgaro, y se me escapa alguno, más los dialectos en el medio que todavía existen. ¿Mm? Bueno, vos acá podés arrancar desde donde vos estás en Florida y decís, bueno, tengo ganas de pasear. Y llegaste hasta el sur de Chile y de Argentina y en ningún momento tuviste problema de idioma. O sea, tenemos una ventaja enorme. Y eso hay que entenderlo y no caer en los errores de leyenda negra. Me decía una vez un español que había ido por negocios a Cuba, ¿no? Y tomó un taxi y el cubano le dice, oye chico, ¿y hace cuántos días que estás acá en Cuba? ¿Me sale bien, Mamela? Dice, y 8 días. 8 días. Y, oye, chico, ¿cómo aprendiste también a hablar cubano en 8 días? Y dice, no, mire, yo no hablo cubano. Yo hablo español. ¿Cómo que no se habla lo mío? Es que usted no habla cubano, usted habla español. Ya. No, pero España estuvo alguna vez hace muchos siglos. Entonces, por ejemplo, te discutían, ¿no? También lo vi en un chileno diciendo, había un apellido un chino era Fernández Martínez. Decía, no, Fernández es chileno, pero Martínez sí es español porque hay un Martínez mexicano. Entonces me di cuenta que Martínez es español. Pero Fernández es chileno. No, los dos son apellidos españoles. Entonces estamos creídos de disparates. Y sabes que no vemos la realidad, porque no nos fijamos en en el entorno. Las paredes
los muros, las piedras, nos hablan de historia. No, es Algo que fascinante. cuando nos Es- pasó en Cartagena, para que te cuento, nos hicimos amigos de un taxista, ¿no? Este es un muchacho de raza negra, ¿viste? Cartagena de Indias, ahí hay un porcentaje muy grande de población de raza negra que la ves en todos los oficios, ¿eh? Desde médicos hasta el que limpia. Y, y en un momento este muchacho dice, no, porque cuando nos invadieron los españoles, digo, para un poquito, tus ancestros africanos fueron traídos a América por traficantes ingleses, lo más probable en esta zona. Tal vez algún portugués, tal vez algún francés, tal vez algún holandés, pero 95% de probabilidades que te trajo un inglés. Y si te trajo, porque ya España estaba. A vos no te invadió nadie. A tus ancestros los secuestraron de África traficantes ingleses y los vendieron acá. Vos no sos un invadido, vos sos un descendiente de secuestrados. Y este muchacho se agarraba la cabeza y claro, tienen tantas ideas fijas con el tema de los próceres y los libertadores y esa consagración que se hace de figuras humanas sin entender la realidad. Una vez una venezolana me dice, mire, yo entiendo que usted es un hombre muy ignorante, y yo, pobre venezolana, ¿viste? Decírselo eso a un argentino con lo agrandado que somos nosotros, pero bueno, me callé la boca y dice, entiendo que usted no sepa que después de Jesucristo, de la persona que más se ha escrito es de Bolívar. Le digo, mire, yo no creo que se haya escrito de Bolívar más que de Julio César, Napoleón Bonaparte, o Adolfo Hitler, o Winston Churchill, o John Kennedy, ¿no es cierto?, de las grandes figuras de la historia. Pero ¿cómo? ¿Realmente usted cree que se ha escrito más de Bolívar que por ejemplo, las figuras que los gobernantes de la Segunda Guerra Mundial, sobre los cuales hay bibliotecas enormes? Vos tomás de Churchill o de Hitler, tenés bibliotecas gigantescas a favor y en contra. Y esta persona creía que era la figura más importante de la historia después de Jesucristo. Me dice, es que liberó 5 países. No, señora, ¿esos 5 países no hablaban la misma lengua? Sí. ¿No tenían el mismo rey? Sí. ¿No tenían la misma moneda? Y no sé, sí, digo, tenían la misma moneda, que se acuñaba ahí mismo. Entonces eran un solo país dividido en 5. Y eso nosotros tenemos que empezar a verlo para tener una política común. Mira, hace poco el Vaticano canonizó a Mamá Tula, que se llama Sor María de la Paz y Figueroa. Y una mujer que hizo una peregrinación desde Santiago del Estero, en el norte argentino, donde hay una copia de la Santa Síndone de la Sabana Santa, hasta Buenos Aires. Esta mujer nació en 1730 y murió en 1799. Y yo digo, la iglesia se perdió una oportunidad, que espero que la aproveche cuando se cumpla el primer año, de utilizar eso como un elemento de común y de la universalidad que significa la catolicidad. ¿Por qué? Porque esta mujer cuando nació en 1730, Santiago del Estero pertenecía al Virreinato del Perú. Cuando ella murió en 1799, Santiago del Estero y Buenos Aires, que ella muere en Buenos Aires, está enterrada en Buenos Aires, pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, la canonización de Mamantula debería haber sido iniciada por el episcopado argentino, más el uruguayo, más el paraguayo, el boliviano, el chileno, el peruano, el ecuatoriano, el guineano ecuatorial, Guinea Ecuatorial, que perteneció al Virreinato del Río de la Plata, y el español. Tenía que haber sido 9 episcopados llevando adelante esa causa y mostrarla como una santa común de todos esos pueblos. Porque en realidad la República Argentina en 1799 no existía. Nosotros nos llamamos oficialmente República Argentina, si mal no recuerdo, desde el año 1861, con la presidencia de Santiago Derqui, que fue el segundo presidente constitucional. Entonces, fíjate cómo nosotros no aprovechamos esos elementos comunes que nos ayudarían y nos fortalecerían para empezar a hacer negocios, empezar a volver a acoplar los sistemas universitarios, porque cuando se produce la independencia, se desacopla el sistema universitario, que es muy importante, porque cuando vos trabajás con universidades acopladas vas intercambiando conocimiento. España estuvo adelantada en el mundo naval 2 siglos, por ejemplo, a la industria naval inglesa.
cosa que todo el mundo lo desconoce. Y no sé por qué la gente cree, los ingleses le derrotan a España en el mar solamente en Hollywood. En el cine sí, ganan siempre los piratas ingleses. Pero si vos te fijas la gran cantidad de batallas que hubo entre naves españolas y naves inglesas, la mayoría han sido victorias españolas. Los ingleses te venden Trafalgar, sí, que la ganaron de casualidad y por error de los marinos franceses, no por error de los españoles. Entonces, tenemos que empezar a ver que si nosotros volvemos a complementar el conocimiento, en primer lugar, luego complementar áreas de trabajo económica, tendríamos que tener nuestro propio Hollywood. La India lo vio. La India creó Bollywood y dijo, si Estados Unidos con 350 millones tiene Hollywood, nosotros tenemos 1.400, 4 veces más, ¿cómo no vamos a tener una industria de cine? Y hoy India produce más cine que Estados Unidos. Nosotros tenemos una cantidad extraordinaria de genios, de científicos, de santos, de escritores, de pensadores, de aventuras, de historias románticas. Tenemos otra manera de ser incluso. En Estados Unidos, por ejemplo, importa más la ley que la justicia. Entonces, de golpe, ahí son los errores y abusos que cometen a veces hasta las fuerzas policiales. En el mundo español, el policía primero te escucha, ¿no es cierto? Es otra actitud distinta, que es el producto de ser hijos de Roma, ser hijos del catolicismo, de ser hijos primero de un pensamiento más sano. ¿Eh? Y además hay otro mito, creer que los pueblos protestantes son más ricos que los católicos. Y no es así. La parte más rica de Alemania es la parte católica, la parte de Baviera. Pero además el imperio español de América fue el imperio más rico del mundo. El otro día que hicimos hicimos con Mamele y varias personas más un programa sobre las conclusiones de este congreso que hicimos en Cartagena de India. Y un trabajador de Nueva España, lo que hoy es México, en el año 1800 ganaba 5 veces más que lo que ganaba un alemán. Hoy el alemán gana por lo menos 5 o 6 veces más que el mexicano. Entonces se han perdido 10 lugares, 10, 12 o 15. Depende de cómo se haga la cuenta incluso. Hasta uno me hizo una cuenta, no, en realidad se perdieron 25 lugares. O sea, hoy gana la 25ª parte que un alemán. Entonces, fíjate lo que hemos destruido en nuestra economía. Si nosotros empezamos a acoplar el pensamiento, diciendo, no nos quedemos en si hubo cosas buenas o hubo cosas malas. ¿Qué es lo que hubo cosas malas? Cuando estudias el Imperio Romano también encontrás cosas malas. Pero si nos centramos en los elementos positivos, podríamos realmente hacer un trabajo fantástico en común. Y yo tengo un sueño que la próxima vez que yo vaya, si alguna vez voy a Ecuador y tengo que dar una conferencia ahí con Mamela, que no me van a pasar migraciones por extranjeros. Cuando llegamos a Bogotá, tenemos que ir a hacer migraciones para luego ir a Cartagena, le pregunto a una empleada del aeropuerto, ¿y por dónde seguimos? Ahí decía nacionales y extranjeros, tiene que ser migración por extranjero. Pero es una broma. Así que yo soy extranjero en Colombia. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos? ¿Hubo independencia o hubo una secesión? Porque para ser independientes vos tendrías que haber tenido existencia previa. Y no éramos estados preexistentes. Había tribus preexistentes a la llegada de España. Pero luego con España se van conformando virreinatos y civilizaciones, ¿no? Entonces, lo único que ganamos, y además lo reconoce el mismo Bolívar, lo reconoce Belgrano, lo reconoce San Martín, lo reconocieron varios en el siglo XIX. En el siglo XX lo reconoce Perón cuando dice debemos corregir los errores de San Martín y O'Higgins y empezar a reunificar Chile y Argentina. Tenemos que empezar a ver que somos algo en común y a mí me gustaría llegar algún día a tener un pasaporte común y que en los aeropuertos de los pueblos hispanos haya nacionales, haya extranjeros y haya un tercer pasillo que diga hispanos con una enorme cruz de Borgoña y todos ya sentimos, y entonces en la misma fila charla con un ecuatoriano, con un uruguayo, con un chileno, con un colombiano y sentirnos todos juntos, todos partes de algo. Porque la realidad es así. Yo te pregunto, Mamela, a veces si vas al extranjero te encontrás con una chica de Costa Rica, Guatemala, no se ponen a charlar. A mí me lo han dicho chicas argentinas. Una vez una chica argentina pasando por Nueva York
se conoció a una peruana, a una chilena y a una venezolana y se fueron las 4 juntas a charlar. Y los demás países no entendían, pero si son de 4 países distintos, y ellas no veían 4 países distintos. No, Somos una sola gran nación dividida imaginariamente con 20 banderas. muchísimas gracias, Patricio. En la misma línea le quería preguntar a Mamela. Mamela, se habla mucho de los impactantes eventos en la historia universal. Se habla mucho de la caída de Roma, la caída de Constantinopla, el fin de la Reconquista en España, de la imprenta, de la creación de la imprenta. Eh, ¿Cómo tú ves, Mamela, así brevemente, en una corta descripción, cómo tú ves en la historia universal la importancia en la historia universal de la formación de esta entidad que llamamos Hispanoamérica, de este descubrimiento que fue España con Cristóbal Colón, con los Reyes Católicos, quien tuvo la misión por la divina providencia, encomendada por la divina providencia, de descubrir América y de crear este nuevo continente? ¿Cómo tú lo aprecias? ¿Qué, en tus palabras, cómo tú lo ves en la historia universal, este evento tan importante? Bien, de hecho acabo de llegar de Santiago de Guayaquil y todo el camino con el conductor de Uber, él era guía turístico y justo le comentaba de cómo los guías turísticos son una de las tantas víctimas del adoctrinamiento antiespañol que existe. Todo lo que me decía, porque le digo, disculpe, aquí hay una rotonda que nosotros decimos redondel, donde aparece el escudo de Quito gigante. Y le digo, por favor, avíseme cuando pasemos por ahí porque quiero tomar una foto, porque aparece el escudo de Quito, que fue un regalo del rey Carlos V, del Sacro Imperio Romano, y Carlos I de España. Y le empecé a hablar de esto, y él quiso como lucirse con su conocimiento de la leyenda negra, y nada, yo muy apasionada en mi defensa, él muy cordial, a Dios gracias, y al final terminamos intercambiando contactos para seguir intercambiando información. Así que bueno, ¿qué siento yo? Yo siento profunda gratitud, creo que la gran obra de la conquista fue la evangelización, traer la verdad que nos hace libres, y en ese sentido yo creo que tenemos un deber cívico y moral de defender nuestro legado, y algo que aprendí de mi director espiritual, no necesariamente conectado, pero en una charla que di logramos vincularlo, que el mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento bisagra, precisamente porque es lo que une el cielo y la tierra. Lo sagrado que es la paternidad se ve justamente ahí. Entonces, si estamos llamados a honrar a nuestros padres, ¿cómo vamos a deshonrar a nuestros ancestros? Entonces, ir de a poquito desmitificando que fuimos conquistados, que fuimos invadidos. Le digo, es que no fuimos, le digo, usted no fue conquistado, señor, le digo, usted no existía. En todo caso, su tatarabuelo conquistó a su tatarabuela, y por eso es que usted existe. Entonces, entender que somos fruto de ese mestizaje, unos países más que otros, pero ciertamente, o sea, creo que hay mucho trabajo para hacer, creo que también debemos ser muy inteligentes en la forma en que transmitimos, pero sobre todo debe ser un discurso de unidad frente a tanta división, entender, y gracias Patricio por hablar del tema del índice económico, lo bien que se ganaba, porque yo creo fielmente que una de las tantas razones por las que no prosperamos, sobre todo económicamente, es porque no nos creemos capaces. O sea, ha habido un ataque sistemático a nuestra identidad, de hacernos creer que venimos de lo peor, y que de hecho no es un dato menor, al menos en el caso de Ecuador, y fue similar en las naciones vecinas, nos tomó 150 años pagar la deuda a Inglaterra. Entonces, fuimos sistemáticamente empobrecidos y esclavizados por medio de la deuda por muchísimo tiempo. Entonces, hay que ir desmontando estos mitos de a uno, y creo que sirve mucho el documental España, la primera globalización, y ahora la que viene, Hispanoamérica, donde tenemos el honor de salir con Patricio, y que estuvimos en el estreno en América, que fue en Cartagena de Indias, y yo tuve el gusto de verla también en Madrid. Así que creo que tenemos muchas herramientas, pero nuevamente apelo a la sabiduría, a la prudencia, para hacerlo de manera que llegue a más mentes y corazones, porque ciertamente vale la pena, y digo principalmente para fortalecer nuestra autoestima, nuestro amor propio y nuestro sentido de identidad, tanto como individuos, como naciones, como región, como hispanidad entera.
Y también medir un poco con el termómetro, ver dónde es más aceptable. Por ejemplo, yo acabo de llegar de Guayaquil y en Guayaquil es un mensaje con bastante buena recepción. De hecho, en Guayaquil se celebran las fiestas julianas porque fueron fundados un 25 de julio, el día de Santiago Apóstol. Entonces, por eso son Santiago de Guayaquil. Pero en la Sierra Central, en la parte andina, en el Ecuador, sería intolerable, es muy difícil porque el indigenismo tiene mucho poder, hay mucha división, ¿no? Entonces, en un mismo país es distinto transmitir la misma idea, entonces hay que medir un poco la temperatura, en otros lugares, en cambio, quizás no resulte tan apasionante ni interesante, pero entonces saber cómo apelar a la idiosincrasia de cada lugar para que sea un mensaje atractivo, pero creo que sobre todo hay que sanar esa herida que existe respecto a nuestro origen y ir desmontando mitos. Creo que debemos ser más creativos también, apelar al rubro audiovisual, a la caricatura, los memes. La memética es una forma muy sintética, muy rápida, estética y práctica de transmitir la información, así que invito en ese sentido a quienes nos vean y escuchen, si tienen algún talento para este rubro o cualquiera de los mencionados, que se comuniquen para difundir la verdad con creatividad. Mamela, muchísimas gracias. Otra pregunta, Mamela. Si te dejo, yo creo que ya tú lo sabes bien porque compartimos mucho por WhatsApp y por artículos y llevamos ya varios años de comunicación. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es lo que decía Bossuet, lo que decía el Águila de Meaux. Jean-Jacques Bossuet decía que en sus obras, decía, especialmente en Discurso de Historia Universal, decía que no se puede entender la historia universal sin la providencia, que si no hay un plan de un autor, en este caso Dios, si no hay un plan detrás que guíe la historia universal, no existe la historia, decía Bossuet. Lo que existe es una pesadilla, un imperio cayendo sobre otro imperio, sin ningún fin, sin ninguna línea histórica, sin ninguna narrativa. Simplemente decía que lo que había era una pesadilla y Bossuet hablaba de cómo la divina providencia movía la historia universal. Decía que el imperio romano era necesario para que la cristiandad se esparciera. Necesitaba una entidad política única, necesitaba esas carreteras, necesitaba que no estuviera dividido el sur de Europa y el norte de África en 50 diferentes pequeños estados, uno guerreando contra otro, pero una sola entidad. Y lo decía, hasta era necesario el imperio romano, si lo vemos así, la divina providencia así lo arregló para que pudiera de Jerusalén esparcirse la fe. Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles pudieran viajar y esparcir por todo el mundo conocido, el mundo romano, la fe. Y siguiendo esa misma línea de Bossuet, yo llegué a estudiar diferentes citas históricas de personas geniales, de personas santas. Estoy hablando aquí de Santa Teresa de Ávila, estoy hablando del Papa León XIII, que escribió en el 1892, celebrando el 400 aniversario del descubrimiento de América. Escribió una famosa encíclica sobre Colón, sobre el descubrimiento de América. Y tanto Santa Teresa de Ávila como León XIII tenían la idea de la divina providencia, de por qué fue Colón el que descubrió América, por qué fue España, un país católico que acababa de reunificarse en la fe, que acababa de terminar la reconquista en aquel momento, expulsando a los musulmanes y a las fuerzas musulmanas políticas invasoras de toda la península, que fue España la que Dios escogió, al que Dios escogió para llevar esta misión, porque un poco después, 20 años después, Dios muy bien sabía que iba a venir el protestantismo, que iba a venir Lutero, que iba a seguir los pasos de Enrique VIII, que iba a venir Calvino, que iban a venir estas herejías en el norte de Europa, y que tanto Santa Teresa como León, el Papa León XIII, mencionan la misma idea. Dios utilizó a España para que la iglesia, para que los hijos fieles a la iglesia recuperasen en un nuevo continente, en una evangelización de un nuevo continente,
el terreno perdido a causa del protestantismo, de la herejía protestante en Europa, a causa de Lutero, a causa de Enrique VIII, caso más adelante de Cromwell, más adelante de toda esta herejía en el norte de Europa, de Suecia, de todo este norte europeo que abandonó la fe. Y me parece a mí que es fascinante esta interpretación de la divina providencia que le da Santa Teresa de Ávila y que da León XIII. A mí me parece espectacular que haya sido algo divino, movido por Dios, movido por la divina providencia, que haya sido España, que hayan sido los reyes católicos, los que hayan sido seleccionados por Dios para hacer esta gran epopeya histórica universal, en la historia universal. Quería preguntarte, Mabela, si tú lo ves así también, si te parece algo parecido así también, si tu experiencia, tú eres una defensora de la fe católica que siempre estás a favor y defendiendo la fe y la doctrina, si así también tú lo ves, si así también tú lo podrías expresar, o si tienes tal vez alguna otro comentario o lo ves de algún otro diferente percepción. Bueno, ciertamente la frase que Dios habla español surge gracias al milagro de Empel, porque cuando los Países Bajos, lo que era Flandes, se querían separar del Imperio Español en buena medida gracias a las revueltas que sucedieron por el protestantismo en esa parte, los tercios, los soldados al servicio de la corona, le pidieron a Nuestra Señora un milagro mientras sostenían el cuadro de la Inmaculada y se congeló el lago y pudieron cruzar. Y por eso, obviamente, además de toda la teología detrás, nos lleva al dogma mariano del 8 de diciembre y que de hecho tuve el gusto de compartir esto nada menos que en Colombia, que la semana pasada en Bogotá, que Colombia es el país, creo yo, que celebra de la forma más bella. El 8 de diciembre es feriado, incluso la noche de las velitas, o sea, cómo celebran a Nuestra Señora. Entonces, qué mejor huella de la hispanidad. En Argentina es feriado nacional el 8 de diciembre. Y de hecho, el 8 de diciembre, si no me equivoco, era el Día de la Madre por 300 años en España, hasta que se pusieron al corriente, eh, si no me equivoco, en la década de los 70, ahora en el siglo XX. Entonces, ciertamente España tuvo un rol icónico y creo que es muy especial que haya sido de la mano de una mujer, y como lo fue la reina Isabel la Católica, que no en vano se llama así. Y de hecho descubrí hace no mucho que Fernando el Católico, su esposo, dijo que ella debía ser no solo reina de Castilla, sino del mundo entero. Entonces, esa vocación que tenía, porque es importante también reconocer que los reyes nacieron para ser reyes, entonces no es lo mismo que alguien elegido aleatoriamente, muchas veces a dedo, sino que ella tenía esa verdadera vocación y una profunda fe y una gran humildad también que se ve en su jaculatoria, donde anuncia que tiene miedo, Señor, de perder la fe. Entonces, ciertamente la hispanidad cumple un rol icónico, además, y lo dije en Cartagena, somos y tenemos las mujeres más bellas del mundo y la belleza es valiosísima, incluso a nivel discursivo, justamente para transmitir una idea. Entonces, ¿qué mayor reflejo del amor de Dios que ser hecho a imagen y semejanza suya y que se vea reflejado en eso, ¿no? Entonces, la belleza es un bien en sí mismo, entonces el transmitirlo con semejantes embajadoras, yo creo que refleja mucho más algo divino, tanto del significado teológico como divino en cuanto al adjetivo de lo bello. Entonces, ciertamente España, de hecho, España es la nación con más santos en el mundo y no es casual, ¿no? También, como dice el refrán, donde abunda el pecado, abunda la gracia y viceversa. Entonces, tristemente, España hoy no es lo que fue históricamente y más bien yo creo que la reconquista de España vendrá de la hispanidad de ultramar. Entonces, nuevamente tenemos un rol cívico y moral para que así sea. Entonces, sí, ciertamente yo creo que, bueno, Benedicto XVI, no recuerdo sus palabras exactas,
pero él hablaba del rol de España en la defensa de la cristiandad de una forma muy fuerte, muy contundente, y que el enemigo lo sabe, ¿no? Que el demonio por eso ataca tanto a España, porque sabe que España es la favorita de Dios en muchos aspectos. Entonces, y se ve a lo largo de Hispanoamérica, o sea, la profunda devoción de nuestra gente, sobre todo de la población indígena, es impresionante. Y la forma en la que vivimos la fe, bienvenido siempre a Quito, el arte quiteño es una locura, o sea, y se fundó la Academia de Ciencia y Arte al día siguiente de la fundación de la ciudad. Entonces, esa vocación por la verdad, por la belleza, por la salud, por el bienestar, o sea, porque se fundaron, se crearon hospitales. El propio Cortés hizo el primer hospital de la Nueva España hoy México. Entonces, ciertamente hay un vínculo y hay una razón por la cual se dice que Dios habla español. No, no, tienes mucha razón. Lo dices de una manera muy hermosa. Me parece que fue Carlos primero, el emperador, el que dijo, para hablar con mi caballo voy a hablar alemán, para No, hablar con... inglés. Ah, Claro. Para hablar con el caballo en inglés. en inglés, yo Sí. pensé que era alemán. No, en Para, alemán para hablar con mis soldados, por los oh, para los lasquenetes, soldados, ¿no? ok, está bien. Con las mujeres e Claro, italiano, era italiano, sí, sí, para hablar sí. con Dios español. En francés y con Dios hablo en español, Ya, ya, decía. sí, muy Y hermoso. con mi caballo hablo en inglés. Y Ya, ya hablando, lo veía venir, ya lo ya, veía ya, venir. ya. Hablando de esta misma línea, Mamela, que me dices, que a la gente pasa por desapercibida un párrafo muy importante del documento Gaudium et Spes del Segundo Concilio Vaticano. Es un documento larguísimo que leerlo cuesta, porque como casi todos los documentos del Segundo Concilio Vaticano, cuesta leerlo porque lo hacen con un lenguaje muy, pero que muy lento, perezoso, por decirlo así, que cuesta, tratan de ponerle flores, como nosotros decimos en Puerto Rico, le ponen flores y flores y lo tratan de adornar y ponerlo bonito y tratan Y es un documento larguísimo que cuesta leerlo. El que no tiene paciencia no lo lee, ya está. Gaudium et Spes, el Segundo Concilio Vaticano, pero hay un párrafo muy especial que habla de cómo la vida y la historia universal es una lucha dramática entre el bien y el mal, entre Mm. Dios y el demonio, que es eco de lo que decía Bossuet, es eco de lo que decía San Agustín, la ciudad de Dios, esta guerra civil universal entre el bien y el mal, entre los que están con la iglesia y los que están con la ciudad del mundo. La ciudad de Dios es la iglesia, es los que están con Dios, la ciudad del demonio, la ciudad del mundo. Y esta lucha universal lo menciona Gaudium et Spes. Y me parece a mí, y usted me corrige, Patricio, que uno de los que más ha sufrido, una de las entidades que más ha sufrido la ira, por decirlo así, del demonio, la isla de esta ciudad de las tinieblas, ciudad del mundo, ha sido la hispanidad y España en particular. Sí, mira, bueno, primero le digo a Mamela, se te volcó la cámara. Fíjate si la podés, que quedaste. Ah, dale, dale, dale. Ahí quedaste. Ya está derecha, ya. Este, la historia sin Dios es un sinsentido. Es caer en el error materialista, tanto marxista como liberal, de que uno hablan de lucha de clases y otro hablan de capitales, pero en realidad digamos, la historia humana sin la creación divina no tiene sentido. No tiene sentido hacer el bien y el mal. Sin embargo, fíjate que hay una pulsión natural del hombre para hacer el bien y también para hacer el mal. Y es una lucha permanente que tiene el hombre para elegir un camino u otro. No tiene una lucha interna de clases, tiene una lucha por hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Y el hombre que trata de hacer el bien puede tener hasta éxito, hasta en lo material muchas veces, pero es una lucha permanente. Por eso me quedé pensando en algunas cosas que dijo Mamela, ¿no? De esta lucha que tenemos nosotros. Y me hiciste acordar, Mamela, lo que dijo Álvaro de Marichalar en el primer Congreso de Reunificación de la Hispanidad, que aquellos que quieran adquirir las 40 conferencias, bueno, que nos escriban. ¿Puedo dar un correo, Ronnie? info@comunidadhispanista.com, es que info@comunidadhispanista.com, y ahí nos puede dejar un correo para que nosotros lo derivemos a los organizadores
y poder adquirir esas conferencias. Pero Álvaro de Marichalar, español, en un momento dice, refiriéndose a cuando se gesta España, dice, nosotros los romanos que luchamos contra nosotros los íberos. Y acá tenemos que también entender, nosotros los españoles, cuando nos conquistamos a nosotros los americanos, y los americanos también conquistamos a los españoles. En la película Hispanoamérica, Un canto de vida y esperanza, que estuvo Mamela, hay una cosa muy curiosa que le dice un nativo americano al director de cine. Dice, bueno, dice, ustedes fueron invasores, pero no conquistadores, fueron conquistados, pues los conquistamos nosotros con la tierra, con el amor, con el paisaje, con nuestra gente. Y eso es cierto. Somos hijos de conquistadores, pero no de conquistados. O conquistados fuimos ambos. Nos conquistamos mutuamente y entre todos hicimos una civilización común. Por eso este trabajo tan extraordinario del mal por borrar nuestras historias. Mamela recordó Santiago Apóstol. No sé que 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, es nuestra fecha patria olvidada. Yo escribí un artículo que lo titulé así, 25 de agosto, una fecha patria olvidada, que lo pueden buscar, lo ponen en los buscadores, ponen mi nombre al lado y va a salir. Porque esa era la fecha patria que celebraba en toda América. Fíjate la cantidad de ciudades que se llaman Santiago. Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago del Estero, creo que hay como 20. Entonces, porque Santiago fue el hombre que en el República Pilar de Dominicana, Zaragoza, Santiago. claro, creo que son 20. Eh, Cuando se le aparece la Virgen en el Pilar de Zaragoza, le dice que se quede, ¿no? Que insista en convertir a ese pueblo, que de ahí saldrán reyes y héroes, ¿no? Entonces, y esa fue la fecha patria común. Fíjate que la fecha patria común en América no era el descubrimiento tampoco, mucho menos el cumpleaños del rey, que eso es una costumbre de las monarquías protestantes. ¿Viste? La monarquía protestante, la fecha patria cambia con cada rey nuevo, ¿no es cierto? Pues el cumpleaños del rey, lo que se celebra. No, nuestros reyes eran más humildes, celebraban a un apóstol de Cristo, al cual Dios le dio España, ¿no es cierto? Por eso, viste que Jesús dice que a sus 3 amigos le dio lo que más quería. Pedro le dio la iglesia, a Juan le dio su madre y a Santiago le dio España, ¿no? Eh, y tenemos que recuperar esa fecha patria común. Yo creo que a mí me encantaría que todos los pueblos hispanos volvamos a tener un pasaporte común, donde esté la bandera, ¿viste? Vos decís, bueno, pero yo soy de Nicaragua, que tenga la bandera de Nicaragua y tenga Cruz de Borgoña. Fíjate que yo te puse hoy la bandera argentina, que es borbónica, con la Cruz de Borgoña, que es austracista, ¿no? Tengo las dos dinastías. Y que todos celebremos el 25 de julio. Ahora, ¿por qué no se logra? Porque en el fondo, si vos te fijas, tanto la secesión de América como la leyenda negra, en el fondo siempre es un combate anticristiano. Está muy bien lo que dijeron Mamela y vos, ¿no? Este es sin Dios no se entiende la historia. Y si vos te vas fijando, toda la lucha política, incluso de los grandes poderes, y aún hoy, y aún dentro de la Iglesia Católica que está infiltrada, siempre es una lucha contra Cristo. Fíjate que, por ejemplo, muchos analistas políticos, incluso que vienen del marxismo, analizando eso empezaron a hacer cuenta, pero ¿por qué tanta, llega el caso y dice, yo no creo, ¿por qué esta insistencia contra Cristo? Empezaron a hurgar, a hurgar, a hurgar, y muchos terminaron convirtiéndose. Pero no, se nota que el eje de la historia es antes y después de Cristo, ¿no? Que algunos hablan la era común para evitar nombrar a Cristo. No, es antes y después de Después Cristo. de Cristo. Y sí, por eso yo me quedé pensando también en que España nos trae también esa romanidad a toda América, ¿no? Hay una romanidad americana, ese sentido imperial, hay una helenidad americana. Nosotros pensamos gracias al pensamiento griego. Y el español, sumándole incluso los aportes de las lenguas aborígenes, yo te había nombrado canoa, pero chocolate, que se dice en un montón de idiomas, ahora existe chocolate hasta en japonés, ¿no es cierto? Pero chocolate es una palabra del náhuatl, ¿no es cierto? Y España la universalizó, ¿no? Entonces, qué sé yo, con un señor en Letonia, que no tiene nada que ver con nosotros, come un chocolate, está comiendo un producto dulce en lengua náhuatl. Entonces, España
¿qué hace? Nos trae esa helenidad y gracias al idioma español nos trae la cristiandad. Esos son los tres elementos que lo fusiona con la sangre nativa, creando esta raza cómica de la que decía el genial Vasconcelos, ¿no? Aquel genio mexicano. Y somos como una raza distinta, si se quiere, que le aporta un sentido de humanidad. Y por eso se trató de destruirla. Yo creo que los enemigos del bien, la verdad y la belleza, cuando vieron esta civilización, cuando viajaban a España veían una extraordinaria catedral en Toledo, y luego venían y veían una extraordinaria catedral en México o en Lima, dijeron, esta es una civilización muy fuerte, que está sostenida sobre pilares muy fuertes, y esto hay que destruirlo. Entonces, ahora para llegar a esta Agenda 2030, Ron, que es siniestra, ¿viste? Te dice, no tendrás nada, pero serás feliz. ¿Y quién sos vos para decirme cómo tengo que ser yo feliz? Y quitándome todo y diciéndome que voy a ser feliz y que me tengo que quedar en mi casa viendo televisión y que me traigan la comida con un dron. Este mundo que es siniestro y aceptando medicamentos rarísimos que nadie sabe, por supuestas enfermedades que nadie tiene aisladas, que es lo mismo que me hagan un día creer que hay una invasión extraterrestre en base a manipulación de medios, porque lo podés hacer. Vos que sabés de análisis de medios, vos sabés que podés crear una situación política que todo el mundo se la crea, ¿no? No, ¿Te no, acuerdas claro. de aquella película con Robert De Niro que se fabrica una guerra con Albania que nunca se produce? Walk the dog. Claro, esa película, Come el perro, otro sí, sí. era Dustin Hoffman, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y Robert De Niro fabrican una guerra que sale en los medios pero nunca se produce, ¿no? Y la gente cree Esa, que hubo una guerra, fabrican hasta un héroe, con un soldado borracho. esa película, What the Dog, muy importante. Yo la tuve que estudiar porque yo estudié cuando yo era oficial del ejército de Estados Unidos, yo estudié en el Centro Especial de Guerra John F. Kennedy, en el Fort Bragg, en Carolina del Norte. Mm, Y estudié mi especialidad allí, era precisamente asuntos civiles, y estudiaba junto con los de propaganda, que le llamamos Public Affairs, y con los de PSYOPs, operaciones psicológicas. Y Walk the Dog era algo que siempre nos recomendaban. Hay que ver esta película, claro. cómo funciona el Acá lavado de creo que se cerebro. tradujo como mentiras que matan. Una Ahora, yo me pregunta. quedé pensando, ¿para qué te cierro tu idea? Mm, Yo creo que esta Agenda 2030 nosotros tenemos dos agendas para cumplirla. En el 2031 se cumplen 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que se tomó 39 años desde el descubrimiento para aparecer. Capaz que se debió a la muerte de los 39 marineros que dejó Colón, que fueron asesinados por los nativos, porque estos marineros se portaron mal con los nativos, eso es cierto. Y no sé si habrá alguna relación, pero en el 2031 tenemos 500 aniversario de la Virgen de Guadalupe. El 2033, los 2 milenios del triunfo de Cristo sobre la muerte. Entonces, sí me parece, Ron, que vamos los próximos 4, 6, 7 años van a ser duros para la humanidad. Nos van a inventar otra peste, nos van a inventar una guerra, nos van a inventar lo que sea para reducir la población. Creo que vamos a llegar al 2030 con menos habitantes en el mundo que con los que iniciamos la década del 2020, bastante No, menos. todo es posible. Vamos a ver Es que muy la posible, providencia nos pero tiene. nosotros vamos a contraatacar con la Agenda 2031, con la Virgen de Guadalupe 2033, con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, amén. Em, Quería preguntarle una cosa. entonces tenemos que ser optimistas Ya, en le, ese le quería, plano. le quería preguntar una cosa, Patricio. A mí, yo estábamos hablando, antes de empezar con la cámara, estábamos hablando de los neocones y de los paleoconservadores. Mm, Yo tuve la suerte, yo viví 12 años en Washington, D.C. y teníamos una iglesia allí en Washington, D.C., St. Mary, Mother of God, Santa María, Madre de Dios. Y en esa iglesia era el refugio de los tradicionalistas, por decirlo así, católicos de Washington, D.C. Allí iba el juez Antonin Scalia, que era un juez increíblemente conservador, tradicionalista, católico, padre, sacerdote. Su hijo ahora es un sacerdote. Ahí iban los congresistas, dos o tres electos, personas del Congreso, católicos, militantes. Ahí tuve la suerte de conocer a Pat Buchanan. Pat Buchanan es el eh, famoso
periodista, asesor de Nixon, asesor de Reagan, ya de la vieja guardia. Creo que fue precandidato presidencial, También ¿no? fue precandidato en los 90, sí. Se enfrentó como precandidato a Bush primero. Obviamente Bush ganó porque Bush es el clásico neocon del establishment, del establecimiento, de los caciques establecidos, de la centro derecha, de la derechita cobarde, como lo llaman en España, que va con la corriente, que se deja llevar por la corriente. Pat Buchanan no, era un católico convencido, militante, con unas ideas, lo que nosotros decimos aquí, paleoconservadoras. Pero una cosa que me interesó mucho del que decía Pat, y que escribió unos libros geniales. Pat Buchanan escribió unos libros verdaderamente geniales sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el marxismo cultural, lo que se llama la Revolución del 69, etcétera. Pero una cosa muy impactante que decía Pat Buchanan era sobre nuestra civilización. Hablaba de la civilización occidental como una cosa grande, como una cosa eh, grandilocuente, por decirlo así. Y él, al ser irlandés, de ascendencia irlandesa, pero haber nacido en Washington, D.C., él nació en Washington, D.C., y haberse criado dentro de la cultura de Estados Unidos, la cultura que Estados Unidos heredó de Londres, que era la madre patria de Estados Unidos. Él decía, para mí, civilización es esa entidad que viene de Jerusalén a Roma, a Londres. Así lo veía él, para él era la civilización. Jerusalén, Roma y Londres. Eso es lo que yo he heredado, esa es mi civilización. Para mí, y estoy seguro, posiblemente para Mamela, posiblemente para usted, Patricio, civilización es lo que nos llega de Jerusalén, de Roma y de Madrid, a diferencia de Paz. Es un asunto civilizacional. Y no sé si ustedes lo ven así, Patricio, Mirá, te voy a hacer esa incluso alguna herencia. aclaración. A ver, la civilización, el puente es Tierra Santa, si querés, Belén, en aquel momento donde, digamos, nace el mundo realmente. eh, Atenas, Roma, y luego, evidentemente, los puntos en Europa que se trasladaron a América, que básicamente es cierto, han sido España e Inglaterra. Pero también hay que aclarar que la Inglaterra de 1492, cuando en enero de 1492 se reconquista Granada, las iglesias de Londres hicieron repicar sus campanas para celebrar el triunfo por el cual se había expulsado al infiel de Europa. Esa Inglaterra pre-Enrique VIII, o sobre todo pre-Isabel I, era una Inglaterra igual a la nuestra, era una Inglaterra católica, era una Inglaterra hermana. ¿Mm? Era la Inglaterra verdadera, la Old Merry England. Si Buchanan se refiere a esa base, yo creo que ahí le está acertando. Por eso Chesterton decía, el día que me muera, entiérrenme 6 pies abajo, ¿no? Donde están los verdaderos ingleses, ¿no? Bien, bien abajo, decía. Yo creo que Estados Unidos tiene dos madrepatrias. La Inglaterra lamentablemente protestante, aunque digamos el protestantismo en Estados Unidos tuvo cierto revivificamiento, ¿no? Creo que el protestante norteamericano cree más en Cristo que el anglicano. Eh, y la otra madrepatria es España, porque todo el sur y el oeste de los actuales Estados Unidos tiene raíz española. Oñate, Colorado, el Camino Español, 8 o 10 estados que tienen simbología. Esta bandera que yo tengo atrás es la bandera también de Alabama y Florida, ¿no es cierto? En Florida Hay tenemos estados en Estados Unidos, la creo que cruz. la bandera de California tiene la bandera española en una esquina. Entonces, Estados Unidos no fue iconoclasta, no le cambió los nombres. San Diego se siguió llamando San Diego, Los Ángeles y San Francisco también, Florida y San Agustín, no sé por qué dicen Florida, es Florida. eh, Eh, la ciudad de Nuestra Señora de los Ángeles. El nombre completo. claro, Montana es montaña en realidad, bueno, Ya. como no tenía la virgulilla, no le pusieron la ñ, ¿no? Pero Colorado es Colorado, obviamente. Y San Arizona es Antonio. zona árida es Arizona. Entonces yo creo que si se fijan bien los norteamericanos y aprovechan, en vez de denostar el español, dicen, bueno, a ver, una parte nuestra es española,
hay 60 millones de norteamericanos que hablan español. ¿Por qué no los usamos como puente entre Estados Unidos, pero un puente legítimo, honesto, entre Estados Unidos y la América española, y la misma España y las mismas Filipinas, para decir, bueno, vamos a hacer un puente y una verdadera alianza, si se quiere mantener como primera potencia, porque los chinos le vienen pisando los talones, y en muchas áreas China los ha superado, y en muchos aspectos el resto hispanoamericano no lo ve mal, porque bueno, Estados Unidos Yo obviamente se portó mal, tengo que decirte, sobre todo con Patricio, que Centroamérica. Si empiezan a ver eso, si Estados Unidos se empieza a valorar que tiene dos madres patrias, Estados Unidos tiene una gran ventaja y puede tener un siglo XXI interesante, si no desaparece. ¿Por qué? Porque este mundo convulso de tanta violencia, donde las grandes potencias se amenazan, a ver, no es que se amenazan con agarrarse a sopapos, se amenazan con armas nucleares, están todos locos. Si la civilización sobrevive, y yo creo que va a sobrevivir porque Dios no va a permitir que se destruya su obra, vamos a tener un nuevo siglo de oro en español. La civilización va a terminar hablando en español. A ver, con esto qué quiere decir, no, como elemento dominante, o sea, vamos a ser los pueblos que vamos a tratar de calmar las aguas, de rescatar a aquellos que tengan que huir de determinados lugares. Vamos a hacer un mundo de acogida. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene que valorizar eso y entender si pueden lograr tener un entendimiento metafísico y teológico de la historia, deben valorar ese pasado español, ¿cierto? de- Así que sí, en línea general estoy de acuerdo con Buchanan, complementando, agregándole todos estos elementos que te dije, ¿no? ya. Desgraciadamente, Patricio, me parece a mí que Estados Unidos le queda muchísimo por recorrer. Aquí, créanlo o no, obviamente es muy, pero que muy esparcida, muy universal la leyenda negra. La leyenda negra Mm. aquí es algo muy universal, se enseña en la escuela, está en la cultura pop, están los muñequitos, están los libros de historia, está incluso los grandes periodistas que yo admiro, que son muy, pero que muy buenos. Periodistas como Tucker Carlson, por ejemplo, que es el Sí, campeón palio conservador cristiano protestante, pero un hombre extraordinariamente brillante. Es un ex neocon, es un ex neocon sí, que con cierto acercamiento al pensamiento católico sí, tradicional, hace ¿eh? poco Me entrevistó parece que va a, a seguir los pasos de Candace Owens, me esperemos, hace parece. poco me parece que entrevistó al cardenal Burke, no, perdón, al cardenal Müller lo entrevistó para hablar sobre el estado del cristianismo en general y de la iglesia, una persona muy cercana al pensamiento de Víctor Orbán, muy cercano al pensamiento de Bolsonaro, muy cercano a este movimiento antiglobalista, anti-neocon en el mundo. Y aún así, él, al que yo admiro mucho, Tucker Carlson, todavía tiene esa mentalidad de WASP Sí. anticatólica, siempre menciona los crímenes de aquí o por allá, se le sale un comentario, "Oh, los crímenes de Le los escuché españoles". uno contra España que es un disparate, Es muy realmente. difícil. Y Se llevaron todo eso. quería Eh, preguntarle, Patricio, si me puede decir, para la persona que no entiende, para la persona que nunca ha leído, para la persona que por primera vez eh, va a escuchar por primera vez en su vida, por qué la leyenda negra es falsa. Si usted me podría decir en 3 o 4 minutos, muy rápido, muy condensado, muy brevemente, ¿cuál es el origen inglés o el origen holandés de los el Países origen Bajos? de la leyenda negra. La leyenda negra, si Mirá, usted me lo pudiera explicar en 3 o 4 sí, minutos. te lo explico en pocos minutos. Eh, eh, el mundo siempre anda luchando por cuestiones de justicia, pero hubo un momento de justicia donde imperaba el Evangelio de Roma para evitar determinados abusos, y además imperaba una moneda universal, que era el real de a 8, que era una moneda de valor genuino y no valor usurario. Evidentemente, la codicia apareció en el norte de Europa y dijeron, esto hay que destruirlo. Y salieron distintas versiones de la leyenda negra. En algún momento los italianos, que empezaron a tener ciertos celos, porque también acordate que la moneda italiana empezó a ser desplazada por la española ya en el siglo XV, y luego en Flandes. Hay un libro que se llama El Antejovio,
donde un soldado dice, pero yo peleé en Flandes, estoy escuchando o leyendo barbaridades contra España, de crímenes que nunca hemos cometido, y él lo escribe. Está escrito en un español arcaico, es un poco difícil de leer, yo pude leerlo y no es fácil, pero este hombre realmente escribe indignado. Así que hay una pata ahí italiana, hay una pata también flamenca, pero básicamente los que se lanzan con fuerza a hacer una leyenda negra para favorecer un sentido egoísta de sus propios negocios, fueron los calvinistas holandeses. Porque los católicos holandeses querían seguir siendo parte de la corona, Estados Unidos con Carlos V, con Felipe II, no querían saber nada de romper. No es como ahora el tema de los Estados-naciones. La gente quería pertenecer a determinado tipo de civilización, no a un país en sí mismo. Las banderas en realidad eran poco comunes, eran estandartes reales. Solamente creo que Dinamarca tenía bandera. Entonces, y entonces aparece un tipo que se llama Theodor de Bry que empieza a hacer dibujos de indios supuestamente sacrificados por los españoles, en torturas incluso absurdas, pero además los pinta blancos. Nunca vio un indio en su vida, o sea, el indio lo pintó como cualquier blanco. Y luego, ¿pero quiénes los imprimen? Los luteranos alemanes. Y habían creado la imprenta, Gutenberg. Entonces, bueno, con la imprenta podemos hacer este dibujito de Theodor de Bry por miles y miles y miles. ¿Y quiénes lo distribuyen por el mundo? Los anglicanos, los ingleses. Fíjate que es un ataque protestante, ¿por qué? Porque ellos para lograr la gran concentración de capital se tenían que liberar de los límites morales que le ponía Roma. Sobre salario justo, trato justo al trabajador, los gremios, era que era una creación del catolicismo romano. Y por otra parte quería liberarse del predominio español en la moneda de plata española que se acuñaba básicamente acá en América. Entonces, ellos crearon todo un mundo de maldad, además para justificar sus propios crímenes. Hay una película espantosa norteamericana que se llama La Amistad, que muestra un buque negrero español. Eso es para tapar la esclavitud norteamericana, la esclavitud británica. Y más, se muestran a los ingleses como liberadores de negros, pero es un disparate. Hay una serie que se llama Bridgerton que te muestra nobles ingleses de raza negra del siglo XVII, XVIII, pero eso no existía. Eran esclavos. A ver, si los ingleses los anglicanos habían esclavizado blancos, te imaginas que a un negro le iban a dar. De hecho, no entendían los anglicanos que hubiese en el mundo español americano, que hubiese catedráticos de raza india, que hubiese militares con sangre india, que hubiese funcionarios de alto rango, y les sorprendía que hubiese sacerdotes e incluso obispos con sangre india. Eso era impensable en el mundo anglicano. En el mundo anglicano no ibas a ver un Siux que llegue a pseudo obispo anglicano. Digo pseudo porque no tienen en realidad continuidad no tienen continuidad apostólica. No lo vas a ver nunca. En la jerarquía anglicana, a un Comanche, un Sioux, un Apache. Entonces tuvieron que crear eso. Luego se les hizo carne y como ellos construyen el imperio sobre los despojos del imperio español, destruyendo al imperio español, y le van quitando la riqueza, los tesoros, los mercados, y se quedan con el mercado de Asia, porque hoy se habla mucho de la ruta de la seda, pero la ruta de la seda era China e India conectada con Hispanoamérica. La moneda que circulaba en China, en la India, era el real de 8 de plata acuñado acá en América. Entonces había que tergiversar absolutamente la historia. Y en base a insistencia lográs cambiar la idea. Fíjate que Estados Unidos en Filipinas masacró el 20% de la población filipina. Les sacó el idioma. Y claro, los que sufrieron y sobrevivieron decían qué terrible lo que nos hizo Estados Unidos. Los hijos escuchaban y habían visto sufrir a sus padres. Pero ya los nietos, a los cuales le dan educación inglés, decían, tendrá razón, papá. El abuelo no estará medio viejo, medio gagá y está inventando cosas. Y ya los bisnietos de aquellos filipinos que sufrieron dicen, no, España fue mala porque me lo enseñan en el colegio y Estados Unidos fue buena. Pero Filipinas tiene 100 millones de habitantes y un PBI de 400.000 millones de dólares, pobrísimo, pueblo muy pobre. No, no. Cuando vos revisas, Filipinas durante 400 años fue un emporio comercial gracias a España, un emporio textil,
y alimenticio y manejaba todos los negocios del área asiático. Manila era una ciudad bellísima. La destruyeron los norteamericanos y los japoneses en base a bombardeos. Destruyeron la Manila antigua, la clásica, la española, la demolieron a cañonazos. Entonces, claro, hoy el filipino se cree cualquier historia que le cuentan. Y eso se logra haciéndole pensar a la gente. Mostré a un filipino una ciudad, fotos de la antigua Manila. Y dice, escúchame, pero era linda la Manila española. Escuchá, ¿qué te dijo el general Aguinaldo, que es el Bolívar de los filipinos? Me arrepiento de haberme levantado contra España. ¿Por qué tenés la declaración de la independencia de Filipinas en español y no la sabes leer? Te cambiaron el idioma. En Cartagena de Indias, cuando vimos esas murallas, vos tenés idea, Mamela, cuántos kilómetros tenía esa muralla de Cartagena? Era enorme. Pero yo le preguntaba a los militares colombianos, si se hizo semejante sistema de fortaleza, que era el Pentágono del siglo XVII-XVIII, es porque había una riqueza que cuidar. Visitar la ciudad de Cartagena antigua, que todavía está entera, es una ciudad lindísima. Y a su vez, eso era el eje de defensa de todo el área del Pacífico. Entonces, si se pudo construir semejante fortaleza es porque había plata. Y había que defenderla de piratas, porque los piratas no van a robar a los pobres, van a robar donde hay riqueza. Entonces, eso, si yo fuese colombiano o venezolano, caribeño, me tendría que dar cuenta, caramba, no, pará, éramos una sociedad rica. Fíjate el sistema de defensa que tenemos. Es como si hoy Colombia y Venezuela pudiesen construirse una flota de combate de portaaviones nucleares. Sería el equivalente moderno a haber construido esa fortaleza, por el costo que además que significó y el sistema, el sentido militar que tenía. Entonces, hay que ponerse a pensar y ver las paredes, porque las paredes, los muros antiguos nos dan una indicación de lo que fue nuestra historia. Y donde falten paredes, quiere decir que me robaron la historia y me robaron. Cuando me quitan el 25 de julio, como dijo Mamela, me quitan la fiesta de Santiago Apóstol, me están quitando un elemento común con vos y con Mamela. Tenemos que empezar a darnos cuenta que nos han hecho una leyenda negra para que nos sintamos mal, nos sintamos pobres, nos sintamos como hacen los dibujitos norteamericanos, te muestra el mexicano siempre durmiendo bajo un sombrero enorme, ¿no? Y si es gracioso se les pide González, pero nunca te muestran a Capablanca, un cubano que fue campeón mundial de ajedrez, no te muestran a Finlay, premio Nobel, es otro también cubano que en aquel momento nació como español, no te muestran nuestros premios Nobel, nuestros grandes literatos. La literatura en español en realidad es superior a la inglesa. Y eso que la inglesa tiene grandes escritores. Pero Chesterton decía, cuando tenés una duda profunda y teológica, terminás en un pensador español. Entonces nosotros nos borran nuestro idioma, nos borran nuestra literatura, nos borran nuestras fechas, nos borran nuestras gestas, nos hacen creer que somos una porquería y que somos pobres porque somos hijos de España. Y dicen, ah, mirá Canadá, sí, para. Mirá Kenia, mirá Jamaica. ¿Qué le pasó a a los nativos australianos? Los acorralaron en la península de Tasmania y los masacraron a todos. Sí, vos es una Australia próspera, pero ¿qué pasó con los nativos? Ah, no, los masacraron. ¿Qué pasó con los nativos en los actuales Estados Unidos? Los corrieron a reservas. Todavía hoy viven en reservas. Entonces, ¿qué le pasa al Canadá actual que ha entrado en la decadencia woke, que los está destruyendo internamente? ¿Qué le pasa al norteamericano medio que ha perdido su identidad, que tiene un conflicto de identidad que se da con fentanilo y tenés millones de norteamericanos drogados por la calle? Eso supongo que vos lo conocerás mucho mejor, ¿no es cierto? Una cosa muy curiosa, Patricio, que yo he visto y estoy seguro que usted también, es que esta leyenda negra se recicla, se ha reciclado en Claro, la con historia. cada generación. Sí, por ejemplo, cuando uno estudia la propaganda de guerra, la propaganda, lo que nosotros decimos aquí, PSYOPs, Psychological Operations, War Propaganda, Sí. de la guerra hispanoamericana entre Estados Unidos y España, ve los dibujos, cartoons, ¿cómo se dice en español Sí, cartoons, sí, Pamela? historietas. Eh, eh, you're muted, estás muted, Pamela. ¿Cómo le dicen Mamela en Ecuador? Nosotros Cartoons. decimos Di- di- historietas. ¿Ustedes? dibujos animados, creo que. También, también. En Bueno, España le pues dicen Caricaturas. TV, tebeos, creo, le cuando dicen uno ve tebeos. los cartoons de
de la guerra hispanoamericana presentan a los españoles y a los criollos, me imagino también, a los criollos cubanos, como simios. Hay que verlo solamente. Eso parecen hombres monos, salvajes, masacrando a los negros y a los indígenas cubanos. Y decía, tenemos que hacer algo. Estados Unidos tiene que despertarse a la barbarie salvaje de los españoles. Tenemos que llevarle democracia a Ya, cañonazo. también. El general Miles, cuando llegó a Puerto Rico, vino allí, que conquistó Puerto Rico. El general Miles decía que venía a traer la luz y la inteligencia, a librarnos del oscurantismo, de las tinieblas, A de los la que ignorancia, sobreviviesen. etcétera. Pero es que increíble cómo se va reciclando. Mamela, una pregunta. Voy a ser muy simplista, muy simplón. Pero yo siempre cuando estudio la independencia de Hispanoamérica, las guerras estas de principio del siglo XIX, siempre he visto que se movía en dos velocidades. Me corrige, pero yo lo he visto así desde mi humilde apreciación en dos velocidades. Los criollos blancos liberales, adinerados, se convencían entre ellos mismos, o por lo menos una parte de ellos, obviamente no todo, una parte, se convencían entre ellos mismos con la masonería, se convencían entre ellos mismos con Voltaire y con Rousseau y la enciclopedia y la ilustración masónica y Voltaire, oh, la luz, hemos visto la luz, vamos a alejarnos del oscurantismo, vamos a alejarnos de la ignorancia, nosotros somos científicos, nosotros somos la inteligencia, no creemos en la superstición irracional, bla, 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 bla. Así se manejaban ellos para convencerse ellos mismos con este pensamiento masónico, anticatólico, anticristiano, pseudocientífico. Pero a los campesinos, al indígena, al que no leía, al alfabeto, no le podían decir eso. Entonces lo que le decían era simplemente, los españoles son malos y los han esclavizado por 400 y pico de años y nosotros somos los buenos, somos los Robin Hood, somos los campeones, somos los que los vamos a liberar y ya verá que esto va a ser un paraíso aquí cuando los españoles tienen el látigo y tienen, son malvados y feos y malvados y nosotros los venimos a liberar. Me parece que se movía en esas dos, una muy intelectual o pseudo intelectual, entre los criollos blancos, entre los liberales, afrancesados de la época, que se habían dejado llevar por Voltaire, por la masonería, pero al indígena, al de abajo, al que no leía, lo malo que eran los españoles, que lo habían esclavizado, lo malo que eran con los indios al principio, y Cortés y Pizarro, bla, bla, bla. Y eso crea un movimiento efectivo, obviamente, que causa poco a poco en dominó, se va liberando o va cayendo en las garras de estos supuestos y falsos libertadores, los países de Hispanoamérica. ¿Cómo has visto tú, Pamela, cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu apreciación histórica de este movimiento de principios del siglo XIX que termina con esta creación de diferentes estados, como dice Patricio, muchos de hecho bastante ficticios, bastante creado a la fuerza? ¿Cuál es tu apreciación histórica de este movimiento que tú has visto que se basa en la leyenda negra, que continúa en una leyenda rosa, que se basa en pensamiento anticatólico para los criollos, basado en este pseudo intelectualismo masónico, como decía Sarmiento en Argentina, que escribía en contra de lo que supuestamente era la barbarie, pero que para los de abajo, para los que no sabían leer, para los campesinos, para los indígenas, era, oh, los españoles son malos y ya está. ¿Cómo tú has visto esto, Mamela? Bueno, ciertamente que preguntaban sobre la Malinche, que por qué ha sido demonizada. La demonización de la Malinche empieza precisamente en el siglo XIX con los nacionalismos. Y en ese sentido hay que ver ese nacionalismo tan propio que lo que vemos en Cataluña, en País Vasco, es el mismo espíritu del siglo XIX. Y creo que la mejor forma de retratar su falsedad y, y ver justamente lo que hacen en el Carnaval de Pasto, donde aparece Simón Bolívar representado como un demonio y rodeado de demonios, y aparecen los indígenas con machete, precisamente porque el general del ejército realista era un hombre indígena, era Agustín Agualongo, a quien le vamos a hacer un homenaje en Pasto, Dios mediante, el día de su martirio, el 13 de julio. Este año se va a hacer, ya que se cumplen 200 años,
cordialmente invitados. Entonces, ciertamente hay ese espíritu común. La semana pasada que di una charla en Bogotá, me preguntaron por Santander y yo justo me había paseado por la Plaza Bolívar y ahí en el Palacio de la Justicia hay una frase de Santander donde dice que la sangre los hizo independientes y la ley los hace libres. Entonces, como era en un seno católico donde se habló de ese tema, les dije, ustedes saben que solo la verdad nos hace libres. Entonces, que un hombre ostente que la ley nos hace libres debe hacernos cuestionar su doctrina, ¿no? Porque por último, decir la ley nos va a dar disciplina, nos va a dar orden, pero libertad, la ley no da libertad, aparte de que la libertad es parte del derecho natural, no es derecho positivo, no deriva del Estado, en todo caso el Estado puede ser un garante, pero nunca un emisor. Entonces eso también cambia un poco la visión del Estado que tenía esta gente, muy propia de la Revolución Francesa, por supuesto una inspiración muy masónica. Entonces creo que como dice mi director espiritual, afinar el olfato católico y, y ver cómo en el lenguaje están las respuestas a estas dudas, precisamente porque nos muestra por medio de la palabra, primeramente la palabra de Dios y luego las palabras que utilizan para saber justamente cómo piensan y lo tergiversado que está. Entonces, los invito en ese sentido a, como dice San Agustín, la verdad es como un león, se la suelta y se defiende solo. Entonces, nunca vamos a alcanzar a aprender todo sobre todos, pero al menos sabiendo la verdad que nos hace libres, nos ayuda un poquito a afinar y saber responder ante estas inquietudes. Entonces, ciertamente, además que eran súper traicioneros, o sea, Bolívar traicionó a Santander, a Miranda, a Sucre. Entonces, además de su elemento político y militar, vemos también la parte moral, en cómo se depredaban entre ellos. Y retomando el tema de Pasto, ya que se habló del iluminismo y la masonería, saber que Pasto fue la Vendée de América. Y creo que es una ciudad de la que hay que hablar más, sobre todo los colombianos y los ecuatorianos, porque tristemente los pastusos, los naturales de Pasto, son como en Estados Unidos los polacos y en Argentina los gallegos que se les burlan por idiotas. La mala fama que tienen los pastusos es porque fueron el último bastión realistas. Y como no pudieron masacrarlos a todos, lo que hicieron fue intentar matar su reputación, lo que se llama asesinato de reputación. Entonces, entender ese nivel de mezquindad, estudien, lo sacó incluso la BBC, muy interesante, lo que fue la Navidad Negra, cómo mientras los hombres estaban en el campo de batalla, Bolívar ordenó masacrar a las mujeres y niños en misa de gallo en víspera de Navidad, el 24 de diciembre. De hecho, hay una calle que se llama la calle de las Costras, porque arrojaban a los bebés de balcones y los recibían en bayonetas, y había tanta sangre recorriendo esa avenida que se llenó de costras humanas. Entonces, conocer en profundidad ese nivel de miseria, de maldad, y vergonzosamente esto lo ejecutó Sucre. Así que cuando se lamentan que Ecuador ya no tiene moneda propia, a mí no me duele porque se llamaba como ese genocida. Y además conocer que el dólar fue originalmente español y que los dos palitos del dólar son en honor a las columnas de Hércules y que Hércules fue español y que incluso los Habsburgo se consideran descendientes de Hércules. De hecho, Carlos V del Sacro Imperio Romano, germánico y primero de España, se vestía como Hércules. Entonces, saber que el ser hispano es ser heredero de Grecia, es ser heredero de Roma, y la tradición no es pasar la ceniza, sino mantener encendida la llama, y por eso es que tenemos que ser portavoces del legado de nuestros ancestros. Muchísimas gracias, Mamela. Para ir terminando ya, Es una maravilla como habla Mamela, ¿viste? Gracias. No puedo decir que es mi sobrina ni impresionante, nada, pero si no, lo diría impresionante. para mandarme una Gracias. parte. Escuchame, pero te cierro con algo, Ronnie, No, apoyando lo que dice tienen que todo, Mamela. todo el que nos está escuchando, por favor, que lo sigan en las redes sociales a Mamela, que tiene su canal de Instagram, tiene su canal de YouTube.
y a usted también, Patricio, que lo sigan. Eh, no pierdan el tiempo, es muy interesante y van a tener muchísima historia con Patricio, van a tener historia, van a tener la defensa de la mujer hispana, la verdadera defensa de la mujer hispana con Mamela, van a tener mucho conocimiento. O sea que yo les recomiendo a todo el que nos está escuchando que por favor que se suscriban a los canales de ustedes. Pero para terminar, me gustaría hablar un poco del futuro, hablar hacerle la misma pregunta a los dos, para hablar un poco del futuro inmediato. Estamos viendo que el mundo está turbulento, muy turbulento, especialmente después de que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022, febrero del 2022, unos cambios dramáticos. Al que esté atento de la geopolítica mundial, se va a dar cuenta que hay unos cambios dramáticos, geopolíticos, económicos en el mundo. Arabia Saudita se ha divorciado de Estados Unidos, algo que hace 3 años, 4 años atrás era imposible de un divorcio. Se ha divorciado completamente de Estados Unidos, se ha acercado a los BRICS, está más cerca que nunca de Rusia, de China, ha entablado relaciones diplomáticas con Irán. Estamos viendo que India ha sido increíblemente presionada por Estados Unidos para que se vaya en contra de Rusia, y India ha dicho no, no estamos, somos amigos de Rusia, y haciendo negocios más que nunca con Rusia. Estamos viendo que la alianza entre China y Rusia se ha solidificado de una manera increíble en los últimos 2 años. Hasta hace 2 días atrás, el portavoz del Ministerio de Defensa de China dijo que apoyamos a Rusia, abiertamente lo dijo así, apoyamos a Rusia para que haya justicia, y para una bofetada en la cara a Estados Unidos. Estamos viendo, desgraciadamente, como algo que yo he estudiado muchos años, cuando yo trabajaba en Washington, D.C., cuando yo trabajaba desde Washington, D.C., que yo vi y que viajé mucho por Hispanoamérica, lo vi, y es como desgraciadamente Hispanoamérica ha caído como dominó 1-1 en las garras de Cuba. Yo siempre lo he dicho, siempre lo digo en las redes sociales, siempre lo digo en las entrevistas, cuando me entrevistan. Quien está detrás de tal izquierdista ganador en del Petro, o quien está detrás de tal candidato en Chile o tal candidato aquí, no es al azar, no es una cosa aislada, no es un fenómeno aislado. Está todo coordinado, fríamente calculado desde La Habana. El servicio de inteligencia cubano, quien está detrás de todos estos movimientos izquierdistas, de todas estas campañas, lavado de cerebro, propaganda, eligiendo, tú vas a ser Adedazo, tú vas a ser el presidente de tal país. Es la agenda de Puebla, es la agenda de Sao Paulo, y quien lo lleva a cabo es la inteligencia cubana. Entonces mi pregunta es, estamos viendo que desgraciadamente Hispanoamérica está cayendo bajo las garras del comunismo, uno tras uno, tras otro, tras otro, que se está creando un bloque político que es todo lo contrario de lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos la verdadera hispanidad, defendemos la religión católica, defendemos nuestras verdaderas raíces que vienen de la civilización de la que usted habló, Patricio. Pero esta gente, Gramna y Prensa Latina y Cuba, nos están vendiendo otra cosa, nos están vendiendo una pseudo y falsa hispanidad basada en el Che, y basada en Castro, y basada en el marxismo, y basada en el marxismo cultural, y basada en todas estas situaciones. ¿Dónde encaja Hispanoamérica, el futuro de Hispanoamérica, el futuro de la hispanidad, en un mundo tan revuelto, tan movido como el que estamos viendo en Europa, eh, con Arabia Saudita en Medio Oriente divorciándose de Estados Unidos, con Europa dividiéndose en bloques, con esta nueva China que quiere ser la primera potencia mundial económica, con Rusia que es la primera potencia nuclear del mundo con más de 6.000 armas nucleares, eh, haciendo su propio campo con Irán, con China. ¿Dónde cae Hispanoamérica en el futuro, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, como usted decía, Patricio, que del 2031? ¿Qué futuro? ¿Qué tiene que hacer Hispanoamérica? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, yo, usted, Mamela? ¿Qué tenemos que hacer todos los hispanistas de Hispanoamérica para encontrar un sitio, para encontrar una voz, para encontrar un puesto en este mundo tan y tan convulsado, tan dramático que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir? Mamela. Bueno, primero, bueno, a la orden, justo en Cartagena se propuso ya el lanzamiento de la Universidad Hispanista Blas de Lezo,
ya se formó el Instituto de Estrategia Geopolítica y creo que es necesario que haya más espacios así, que tengan más visibilidad. Creo que hay que aprovechar hoy más que nunca la cercanía que nos brindan las redes sociales para mantenernos en comunicación. Gracias de paso por la publicidad, tanto el canal de Patricio como el mío son pequeños oasis en medio de la confusión respecto a estos temas. Yo me pongo a la orden cuando hay algún tema que consideren que necesite cobertura, tanto de actualidad como de historia, para desmitificar también, creo que eso es muy importante. O sea, estamos llamados a ser la luz del mundo y la única forma de hacerlo es brillando. No podemos quedarnos en oscuras, en tinieblas, no, ser funcional al enemigo, al contrario. Entonces, creo que tenemos todas las herramientas y reitero el tema de la belleza, que creo que es súper importante porque es una forma de llegar y que Dios nos ha bendecido con esa gran herramienta, la cultura, el alcance, pero también la autocrítica. De hecho, una de las preguntas que se hizo cuando hubo el Cineforo de Hispanoamérica, que por qué no hubo más elementos del Caribe. Entonces ahí yo agarré el micrófono y dije, lamentablemente lo que más se ve de la cultura hispana es el Caribe y no lo mejor del Caribe, sino lo peor del Caribe. Entonces hay que hacer un trabajo incansable porque se sepa y se ha conocido lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros. Y en ese sentido, los divulgadores tienen un alcance mayor para que esto se sepa. Yo creo que en materia histórica hay que hacer un trabajo mucho más minucioso, o sea, destacar que tuvimos, es más, tuvimos 4 emperadores romanos que fueron hispanos. Ahí en Cartagena vendían una camiseta, yo no la compré porque no había en mi talla, obviamente, que salían los 4 emperadores hispanos de Roma. O sea, saber que el primer estoico hispano fue Séneca, o sea, que seamos conocidos por nuestros intelectuales, por nuestros guerreros, por hombres de virtud y no por los referentes que tenemos hoy en día. Entonces, creo que debemos, así como somos descendientes de conquistadores, conquistar la cultura e iniciar una reconquista de nuestros valores y ser la continuidad del legado de nuestros ancestros, pero para ello hay que hacer una campaña de sanar las heridas producidas por la mentira, hay que trabajar desde el amor, hay que ser mucho más inteligentes en la forma que propagamos las cosas, en lugar de exacerbar heridas, sanar. Y en ese sentido, creo que la mujer tiene un rol súper importante porque más se logra con miel que con hiel e invito a las hispanas del mundo a saber aprovechar los dones que Dios nos dio, porque la lengua es materna y por ende nosotros como mujeres debemos guiar la transmisión de la cultura, de la tradición, de las costumbres y que predomine un lenguaje de unidad y de amor y a nuestros valerosos caballeros que sepan ser la continuidad del legado de nuestros ancestros y defender quienes somos y no permitir que se derrumbe, sino mantenerlo en pie y por mi parte a la orden en lo que pueda servir. Muchísimas gracias, Mamela. Te lo agradecemos mucho. Don Patricio, cuéntenos hacia dónde va la hispanidad, qué tenemos que hacer los hispanos para Bueno, defender nuestras raíces. primero, para tener claridad de mente, yo creo que hay que interpretar los medios, ver en los medios exactamente lo opuesto a lo que dicen. ¿Mm? Cuando me vengan con la leyenda negra o con cualquier mensaje político, cuando me digan que tal figura en la historia fue malísima y tal otra fue buenísima, plantéense todo porque tal vez fue exactamente al revés. Y eso yo noto que, por ejemplo, el público occidental es muy crédulo, el norteamericano es muy, muy crédulo. A mí me sorprende cuando hay un video muy bueno que muestra 50 canales de televisión de Estados Unidos diciendo todos el mismo discurso. It's very dangerous for our democracy, ¿no? Con lo cual se justifica, no sé, pegarle una visita con bombarderos B-52 a no sé qué país, porque parece que lo que hacía ese país era peligroso para la democracia de Estados Unidos. La verdad que entonces, cuidado, miremos la lectura que nos den de la historia exactamente al revés. Me decía una profesora de Estados Unidos que en los manuales de historia de los chicos en las escuelas te muestran varias páginas de del supuesto aporte vikingo a la cultura de Estados Unidos, nulo prácticamente, y del aporte español era una carilla, una media hojita. La verdad, bueno, empezar a analizar las cosas al revés, porque
En Montana, El Paso o Las Vegas se habla español, no noruego, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar. Segundo, vos me hablás hay un marxismo cultural que sí es complicado y es dañino porque genera una falsa alternativa. Y es una falsa alternativa a la otra falsa alternativa que se presenta, que es el otro materialismo, que es el nuevo comunismo, le digo yo, que es la concentración de riqueza en pocas manos. Porque para la libertad de los pueblos es tan malo que todas las empresas estén en manos del Estado, como en la Unión Soviética, a que todas las empresas estén en manos de un grupito de inversores que sean los que manejan luego los medios de comunicación, hasta las redes sociales, que dicen lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y que nos meten los mismos alimentos a todo el mundo, ¿no es cierto? Cuidado que los dos elementos son malos, ¿eh? Son dos formas de comunismo. O sea, BlackRock también es una forma de comunismo. No sé si se entiende, pero también es peligroso. Son dos formas peligrosas. A esos dos peligros materialistas hay que ir con la lucha con el espíritu. Nosotros tenemos que anteponerle a ese la fuerza del espíritu. Y como dijo Mamela, España puso, nosotros tenemos a Séneca. No necesitamos ni a Gramsci, no necesitamos a Marx, no necesitamos a Adam Smith, no necesitamos a David Ricardo ni a Max Weber. Tenemos a Séneca, tenemos a Cervantes, tenemos el siglo de oro español que, como dijo Hipólito Tainé, un filósofo francés, hay un momento superior en la civilización humana, la España del 1500 al 1700, que de alguna manera se continuó en América con grandes literatos y poetas en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Porque vos cuando tomás algunas poesías, por ejemplo, tomás el Martín Fierro, que te invito a leerlo porque te va a gustar mucho, Ron, que fue escrito por José Hernández en el Conozco. siglo XIX. Bueno, es el siglo de oro. O cuando Carrizo dice en ese poema, cuando pases frente a la cruz, quítate tú el sombrero, que sobre esa tabla puso su espalda Jesucristo el Nazareno. Y es como leerlo a Góngora, a Quevedo, a López de Vega, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la fuerza de una lengua que es mucho más rica, que tiene muchos matices, que permite una mejor comprensión del otro. No tenemos que renunciar a nuestro idioma. A mí me da mucha pena cuando veo hijos de hispanos de Estados Unidos que quieren ser más yanquis que los yanquis y abandonar el idioma. No, no, sean bilingües y empiecen a leer a Quevedo, a Góngora. Se van a encontrar con plumas extraordinarias. Léanlo a Cervantes, se van a encontrar con un genio que no lo tienen en los escritores norteamericanos. Y eso que Estados Unidos tiene algunos buenos escritores, pero no tienen esa genialidad. Entonces, se van a dar cuenta que si toman ambos elementos, van a poder sacar lo mejor de la cultura. Yo he conocido a algunos norteamericanos, uno me vino a visitar acá a la Argentina, un muchacho de Elios Army, ¿no? Infante que estuvo también en Medio Oriente, y este muchacho manejaba los escritores norteamericanos y todos los escritores españoles. De hecho, me sorprendió el nivel cultural que tenía. Y el análisis que él hacía, e incluso el análisis que me hizo de los jesuitas en Oriente, realmente fue una maravilla. Y yo me di cuenta que ese muchacho tenía un herramental intelectual muy sólido, que si lo va madurando, va a terminar siendo un hombre sabio, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos tiene que aprovechar eso, las dos vertientes y sumarlas. Entonces, el lugar de la hispanidad va a ser tender puentes. Yo creo que ese va a ser. Por eso estamos con este proyecto de la Universidad Blas de Lezo. Así que aquellos que quieran conocer un poco, le digo, bueno, por eso te agradezco que hayas nombrado mi canal, que es Historia con Patricio Lons. Les invito a que se suscriban y además nos manden una carta a info@comunidadhispanista.com y ahí les podemos dar toda la información sobre las conferencias que se hicieron, sobre el proyecto universitario, porque si empezamos a valorizar nuestra cultura, nos vamos a dar cuenta de que tiene una base ontológica de fortaleza muy grande que si la civilización cae en un enfrentamiento sangriento, va a ser nuestra civilización va a ser la que pueda ayudar a restaurar al hombre
y a poder terminar el siglo XXI en paz. Por eso no me extrañaría que si el ser humano sobrevive a algún tipo de cataclismo, el final del siglo XXI sea un nuevo siglo de oro español. Y no como una cultura que destruye a las otras, sino como una cultura que va a vivificar a la inglesa, a la rusa, a la china. Lo vamos a ver. Dios no destruye su obra, ¿eh? Y como decía, me olvidé el nombre del compositor del himno de España, ¿no? Que habla del cinturón de Orión y cuando dice, cuando Dios necesita una hazaña, los ángeles miran a España, ¿no es cierto? José María Pemán, el autor del himno de España. Entonces, fíjate que el himno de España incluso nos incluye a los americanos cuando dice sobre el azul del mar el caminar del sol. ¿Cuál es el caminar del sol? De Europa hacia América, hacia Occidente. Entonces, Isabel la Católica tuvo una gran visión geopolítica. Yo creo que los analistas geopolíticos hoy deberían analizar con mucho cuidado y una pluma muy fina el pensamiento de Isabel la Católica, leerlo una y otra vez hasta entender cuál era su objetivo universal para aplicarlo incluso en nuevas políticas pacificadoras que lleven al mundo a un entendimiento y una sana convivencia pacífica. Así que la hispanidad puede ser una gran herramienta justamente para conseguir paz en el siglo XXI. Muchísimas gracias, don Patricio. Y nada, toda la razón del mundo. Nosotros tenemos una suerte, tenemos una ventaja que no tienen los enemigos, y es que ya sabemos cómo termina el libro. Una vez que estamos formados en la fe, una vez que entendemos desde una perspectiva católica, desde una perspectiva metafísica, si lo quiere decir así, la historia universal, ya sabemos cómo termina el libro y al final siempre ganamos. Entonces, hagan lo que hagan los Tenemos enemigos. el mejor casting, el Tenemos, superhéroe sí, Jesucristo. exacto, ganamos al final. O sea que eso ya lo sabemos, esa es nuestra gran ventaja. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen, y es Dios. Y así que la victoria, por más difícil, por más ardua que se vea, más difícil que se vea, al final de los tiempos siempre será nuestra. Esa es la gran fe que tenemos los católicos. Nada, quería darle de todo corazón las gracias a Mamela, muchísimas gracias. Sé que viajaste hoy, que estabas cansada, hambrienta, y aún así te nos uniste. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarnos estas par de horas aquí a hablar de un tema tan importante. Y don Patricio, un honor y muchísimas gracias que nos haya acompañado hoy. Así que les agradezco muchísimo la compañía y les agradezco muchísimo que hayan compartido sus experiencias, sus conocimientos con nosotros hoy. Un fuerte abrazo desde Miami. Ron, muchísimas gracias por invitarme, por poder conocerte y por juntarme con una amiga tan querida como Mamela, que pronto la tendremos en Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo, Ron. Muchísimas gracias. Vale, hasta Y a luego, todos, igualmente. suscríbanse al canal de Ron y síganlo, porque realmente sus análisis sobre geopolítica son muy interesantes y los escribe con un lápiz muy finito, ¿no? Muy buenos. Muchas Gracias, Ron, por gracias. Hasta luego, invitarnos. Mamela. Un beso. Adiós. Cuídense mucho. Chao, mucho gusto, un honor.